Veamos ahora el tema correspondiente a los excedentes del consumidor y del productor. Primero, excedente del consumidor. La disposición a pagar por un bien o servicio es la que determina la curva de demanda, pero el pago que hacemos por cada unidad que demandamos debe reportar un beneficio, de tal manera que la curva de demanda debe reflejar en todos sus puntos el beneficio que obtenemos por cada unidad consumida, beneficio marginal. En otras palabras, el precio máximo que una persona desea pagar por un bien mide o valora el beneficio que esa persona obtiene de ese bien. Sin embargo, no siempre tenemos que pagar el precio que estamos dispuestos a pagar, pues muchas veces obtenemos descuentos, gangas u oportunidades y pagamos realmente un precio menor, lo que origina un excedente o sobrante que produce bienestar en el comprador porque le representa la capacidad de gastar más o de adquirir más bienes y servicios. Podemos decir que el excedente mide entonces el bienestar que los consumidores pueden obtener en sus compras. El concepto del excedente del consumidor está estrechamente relacionado con la curva de demanda, ya que se origina en la disposición de un consumidor a pagar por un bien más de la cantidad que realmente paga por él, precio de mercado. Se calcula entonces como la diferencia entre esa cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar por el número de unidades del bien que demanda y la cantidad que realmente paga en el mercado, tal como podemos apreciar en la gráfica. En esencia, el excedente del consumidor aparece porque pagamos la misma cantidad por cada unidad de los bienes que compramos desde la primera hasta la última. Y, sin embargo, según la ley del decrecimiento de la utilidad marginal, que en este caso significa que por cada unidad adicional que estamos dispuestos a consumir, deseamos pagar cada vez menos, las primeras unidades valen más para nosotros que las últimas, por lo que por cada unidad de las primeras obtenemos un excedente o utilidad hasta cuando lo que deseamos pagar por una unidad adicional de consumo equivale al valor que realmente pagamos por ella, que es el punto en donde desaparece el excedente. Es decir, que el consumidor alcanza el equilibrio cuando la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga en el mercado es cero, tal como aparece en la gráfica en pantalla, de la cual se desprende que el consumidor ha pagado por 6 litros de helado un total de $6. Sin embargo, el valor total que el consumidor está dispuesto a pagar es de $27, que corresponde a la suma de la utilidad marginal que reporta cada litro de helado: 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2. Por tanto, el excedente del consumidor derivado de 6 litros de helado es de $21, 27 que estaría dispuesto a pagar, menos 6 que es lo que realmente paga en el mercado. También podemos identificar gráficamente el excedente del consumidor como el área situada por encima del precio pagado o de equilibrio y por debajo de la curva de demanda, tal como se muestra en el gráfico en pantalla. Así como los consumidores diferencian entre valor y precio, los productores diferencian entre costo y precio, siendo el costo el valor al cual renuncia el productor porque tiene que pagarlo o entregarlo a otro, y el precio lo que recibe por su producto, que en esencia debe cubrir todos sus costos, incluida la ganancia. El costo de producir una unidad más de un bien o servicio es su costo marginal, que es a su vez el precio mínimo que el productor debe recibir como incentivo para producir otra unidad del bien o servicio. Este precio mínimo aceptable es el que determina la curva de la oferta, de tal manera
que la curva de la oferta se define como una curva de costo marginal. Si el precio que recibe en el mercado un productor excede el precio mínimo aceptable, costo marginal, en que ha incurrido para producir ese bien o servicio, se obtiene un excedente que refleja un mayor bienestar del lado de los vendedores, por cuanto genera la posibilidad de mayores inversiones o gastos de las que estaban previstas. El excedente del productor está estrechamente relacionado con la curva de la oferta y se obtiene de la diferencia para cada cantidad de producción entre el precio de mercado que recibe el productor y que corresponde al valor pagado por el consumidor y el coste de producción que corresponde a su vez al precio mínimo aceptable por parte del productor para esa unidad producida. Podemos observar que gráficamente se representa por el área total situada debajo del precio de equilibrio y encima de la curva de la oferta. Finalmente, vamos a estudiar la relación entre el bienestar económico y el excedente total. Siendo el excedente del consumidor el beneficio que obtienen los compradores por participar en el mercado al poder pagar menores precios que los que deseaban pagar, y el excedente del productor el beneficio que reciben los vendedores al recibir mayores precios que los que deseaban cobrar, la sumatoria de estos dos excedentes, excedente total, recoge también el concepto de beneficio total de los agentes que participan en el mercado. Podemos entonces definir que en economía, una de las formas de medir el beneficio de una sociedad es mediante el cálculo del excedente total, que proviene a su vez de la sumatoria del excedente del consumidor y del excedente del productor, área comprendida entre las curvas de oferta y demanda hasta la cantidad de equilibrio, tal como lo apreciamos en los gráficos en pantalla. Con base en los excedentes del consumidor y del productor, se puede definir, tal como aparece en el gráfico en pantalla, las áreas en las cuales es factible realizar negocios generando excedentes y las áreas en las cuales uno de los dos tendría pérdidas. Estas dos áreas están claramente demarcadas por el punto de equilibrio del mercado, que se convierte en el punto máximo de eficiencia hasta donde se pueden generar excedentes para ambas partes.